decía que hablando de España, que está mencionado, pues bueno, como la izquierda europea en general ha recurrido a la americana para llenarse de contenido con ese predominio de lo woke, izquierda radical y luego pues la mainstream. Pero en España sí que hay otros elementos como el nacionalista que vienen de algo antes. Vienen por un lado de una reacción probablemente a la dictadura de Franco y sin probablemente, tú que has sido un hombre militante de la izquierda española y que has conocido la transición en los años posteriores y que has estado muy de cerca y trabajando para el partido fundacional, el partido alfa o el partido beta de la democracia española, el Partido Socialista Obrero Español, ha habido un momento antes que digamos, como digo, este recurrir a lo woke, la izquierda en España, quizás te quiero preguntar, ¿fue la reacción a la dictadura o fue en el momento en el que la socialdemocracia dejó de ser mayoritaria cuando el PSOE tuvo que empezar a mirar al Parlamento, al nacionalismo vasco y catalán? ¿Ha sido era una alianza inevitable, como ahora vemos de lleno en los gobiernos de Sánchez, o ha sido una pura necesidad? Y si el PSOE hoy tuviera los números que tuvo Felipe González, no estaríamos hablando de un socialismo amigo del nacionalismo. No sé qué te parece, tú que has vivido la deriva del PSOE en los últimos años. Bueno, yo lo primero que me gustaría decir, porque yo he tenido 4 años de trabajo en el gobierno vasco con Ramón Jáuregui y viví el tema del terrorismo pues relativamente cerca. Yo recuerdo, y creo que en parte, que me permita Ramón esta reflexión, que uno de los errores capitales que comete la izquierda a principios de la transición, bueno, incluso antes que la transición, es que de alguna manera disculpar a ETA y sus asesinatos porque eran asesinatos contra el régimen franquista. Y el primer gran asesinato que disculpa a la izquierda, porque todos lo aplaudían, yo no tenía edad todavía para aplaudirlo, pero es el asesinato en el año 73 de Carrero Blanco. Y a partir de ahí, pues parece que ETA no era solamente la liberación por la independencia del pueblo vasco, sino que estaba luchando contra el régimen, porque se había cargado al sucesor y prometía ser más duro incluso que el propio Franco. Pero de ahí arrastramos, digamos, esa legitimación original del terrorismo de la que afortunadamente la izquierda socialdemócrata se valió de esa legitimación muy pronto, pero el nacionalismo vasco, el PNV, tardó muchos años, hasta el Pacto de Ajuria de 1987, en romper con los medios y con los fines del terrorismo. Luego, yo creo, Antonio, que se puede acusar a los gobiernos de Felipe González y Aznar de haber sido los primeros en pactar con el nacionalismo. Pero hay que tener en cuenta que aunque ahí se cometieron ciertos pecados, se dejaron de tocar o se dejaron de criticar cosas que había que criticar, por ejemplo, la política lingüística homogenizadora, que niega el bilingüismo, especialmente en Cataluña, pero la diferencia es que Felipe González y Aznar tenían enfrente a unos nacionalismos autonomistas, que no estaban planteando en absoluto ni por imaginación, que solamente lo hacían retóricamente en el área de Luna, la independencia. Por tanto, tú podías pactar cuántas competencias le cedías a la autonomía vasca o a la autonomía catalana y eso era razonable. Yo creo que ahí el gran pecado fue el hacer la vista gorda a la operación lingüística de homogenización de esas sociedades que arrastra todos los problemas que tenemos ahora. Pero eso es completamente diferente a asociarse con un nacionalismo que está vendido de hocicos al independentismo y que además ha cometido el crimen político de intentar dar un golpe de Estado independentista. Y ahora resulta, como muy decía Felipe González, ahora resulta que parece que les tenemos que pedir perdón a ellos. No solamente que les hayamos concedido un perdón, sino que con la amnistía lo que parece es que los que tenían razón eran ellos y el que se equivocó fue el Estado español. Y algunos dicen, no, la equivocación del Estado español con Cataluña comenzó cuando el Tribunal Constitucional echó abajo el estatuto que había pactado Zapatero con Artur Mas. Bueno, lo cierto es que todos sabemos que la gira, el viraje independentista de Artur Mas llega cuando su gobierno de convergencia se ve completamente acosado por la corrupción y por la crisis la crisis del euro, que fue una crisis muy profunda en España, que provocó una auténtica ira popular contra los gobiernos que estaban haciendo recortes, incluido el suyo. Entonces, cuando se ve en medio de una marea popular de respuesta a la crisis que vino de la crisis financiera de Estados Unidos, luego la crisis del euro, porque en España tenía raíces propias. Ya teníamos una burbuja inmobiliaria acojonante. Bueno, pues el nacionalismo catalán, cuando se era acosado por todo eso, corrupción más crisis, y
Cuatro más, no sé si se recordará, pero yo lo recuerdo vividamente. Le tuvieron que sacar en helicóptero porque tenía rodeado el Parlamento catalán y no podía Sí, 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 salir. claro, claro. Por lo tanto, la siguiente diada era la diada por la independencia. Y España Luego no ya lo... fue a pedirle a Rajoy el pacto fiscal que en la transición Convergencia nunca quiso y de buenas a primeras se lo plantea casi como un todo o nada. Rajoy le dice que no Exacto. y ya plantea la Claro. independencia. Y a partir de ahí empieza el proceso independentista. Ese giro de convergencia lleva a la locura que tuvo lugar en 2017 de intentar un golpe para declarar ilegalmente la independencia. Entonces, asociarse con ellos y convertirlos en socios que te sostienen parlamentariamente, dejando de lado a la mitad de España, me parece una aberración. Eso no es política progresista. Eso es gobernar sometido a unas minorías, que además son unas minorías que no tienen ninguna lealtad ni con las instituciones, ni con el Estado, ni con la misma democracia. Y estoy hablando tanto de Otegi como de Esquerra Republicana el exiliado de Waterloo. Y claro, hacer depender toda la aprobación de tus leyes y de tu programa legislativo por una minoría de esa categoría no tiene nada que ver con lo que hicieron Aznar y Felipe González, que estaban pactando con un nacionalismo autonomista que era constructivo y que, sobre todo en el caso de Convergencia y no, pues trataba de contribuir a la gobernabilidad de España. Me parece que no tiene nada que ver y que lo que estamos viendo ahora, aunque no lo menciono en el libro, porque en el libro trato de hablar de la socialdemocracia a un nivel más global, pero ya que me lo has preguntado, pues no me voy a escabulir. O sea, me parece vergonzoso. Eso no es socialdemocracia, eso es gobernar para una minoría y someter a las instituciones al chantaje de una minoría. Y eso, la socialdemocracia en España, después de Sánchez, después del periodo de Sánchez, lo va a pagar carísimo. Lo hemos visto en Portugal, lo estamos viendo en toda Europa, lo hemos visto en Alemania. La socialdemocracia está a punto de ser irrelevante. No ha cometido, digamos, los pecados contra el Estado de Derecho digamos, de corruptelas que ahora asedian nuestra socialdemocracia, pero ha cometido el pecado de gobernar para una minoría, no para las grandes mayorías. Me refiero a una minoría educada, a la minoría de la inteligencia académica, periodística, de un mundo que es progre, que es el que vota a la socialdemocracia, dejando de lado pues, a la clase trabajadora, que obviamente ante ese abandono y ante la identificación de la socialdemocracia con causas identitarias que le parecen inentendibles, ininteligibles, pues acaba votando a la extrema derecha. Hablamos de España, hablamos de Europa, Javier, y de ese futuro a medio plazo, a corto o medio plazo. Ya has respondido de alguna manera que lo ves preocupante para los grandes partidos socialdemócratas europeos, incluido el PSOE. Bueno, yo creo que efectivamente la tendencia para la socialdemocracia es preocupante. Y yo lo que planteo en el libro, y hago planteamientos muy amplios, es que tiene que abandonar las guerras culturales, tiene que abandonar todo el tema identitario. El tema identitario se puede abordar de una manera completamente distinta. No hace falta incidir siempre en la diferencia y en la diversidad identitaria. Las identidades oprimidas en nuestros países occidentales, bueno, pues han pasado todas ellas por periodos duros, desde la mujer hasta los homosexuales, pero por regla general han alcanzado la igualdad legal y están en posiciones, incluso a nivel cultural, a nivel social, en posiciones de normalidad absoluta, prácticamente absoluta. Entonces, el énfasis, y es muy importante que en política se sepa cuál es tu enemigo principal, cuál es tu contradicción principal, como hubiera dicho Mao Zedong, cuál es tu desigualdad principal. Y yo lo que insisto es que la desigualdad principal tiene que ser la desigualdad social, la de siempre, la que la izquierda ha olvidado para adentrarse en este mundo semántico, lingüístico, inabarcable e ininteligible por la mayoría de su antigua base social, que es el de las identidades fragmentarias. Esas identidades fragmentarias que van en contra de la familia tradicional, que van en contra de las definiciones tradicionales y de sentido común de lo que es ser hombre o mujer, que van en contra del concepto de nación, que van en contra de nuestra propia cultura occidental, son las que están alimentando a la extrema derecha. Si tú analizas qué es lo que alimenta a Vox, lo que ha alimentado a Vox ha sido la inclinación de gobiernos de izquierda y de derecha o el tratamiento súper blando, mirando para otra parte, del nacionalismo catalán. Y es la explosión del nacionalismo catalán lo que da lugar al salto de Vox.
Vox es inentendible si no es por la percepción de debilidad del Estado respecto al nacionalismo catalán independentista desatado. Pero si tú analizas Europa, pues en todos los sitios, desde Alternativa por Alemania hasta Marine Le Pen, en todos los sitios donde la derecha populista ha alcanzado un auge importante, cerca del 20%, quien se lo está proporcionando, quien se lo está otorgando a todos los niveles, es la deriva de la izquierda hacia las políticas identitarias, autodestructivas y autoflagelantes. Todo lo que es nuestra cultura propia, nuestra identidad propia, tenemos que acabar con ello, tenemos que autodeconstruirlo. Pues no, hay que ir, yo digo, a grandes temas culturales que nos abarcan a todos, que nos unen a todos, y hay que hacer un gran énfasis en el concepto de ciudadanía. No sirve para nada ese pánico de que todo lo que es la ultraderecha, no solamente por sus contenidos, que son aborrecibles, sino también por sus formas, resulta que tenemos que impedir el paso a toda costa. Yo no veo que la ultraderecha europea, por lo general, ni siquiera Vox, sea una ultraderecha que ponga en peligro el sistema democrático. Por lo tanto, hay que partir de una base que tiene toda la legitimidad del mundo democrática para decir lo que dicen y para proponer lo que proponen. Hay que seguir la máxima de Voltaire. Daría mi vida, aunque aborrezco tus ideas, pero daría mi vida porque las puedas presentar y porque las puedas defender. Tenemos que aceptar que los señores que votan a Vox, o los señores que votan a Marine Le Pen, o los que votan a Alternativa por Alemania es cierto que tiene algunos componentes neonazis bastante detestables, impresentables, pero no son del todo. Tenemos que partir de la base de que no hay que meterles en un rincón y decir, vosotros es que habéis perdido el derecho a ser ciudadanos en igualdad de condiciones para aspirar a una mayoría política y a gobernar y a presentar las elecciones. En ese sentido, la experiencia de Meloni en Italia me parece absolutamente ilustrativa. Ha llegado al gobierno, la ultraderechista, y ahora es más popular que antes. Y está gobernando de una manera bastante pragmática, con sus postulados, que puede estar de acuerdo con ellos o no, pero no ha socavado la democracia en Italia, ni ha socavado el papel de Italia en la Unión Europea. Al contrario, lo ha reforzado. Por lo tanto, ahí tenemos un ejemplo de una ultraderecha que parecía que se iba a caer del mundo, que se iban a hundir y resquebrajar todas las piedras de los teatros romanos de Roma, porque la señora Meloni, que una vez dijo que Mussolini era un gran tipo, con 19 años, pues porque llegaba al poder, pues bien, no ha pasado nada. Tenemos que atacar a la izquierda, a la derecha populista, la ultraderecha populista, con las ideas, no con la exclusión identitaria, no con tratar de excluirlos del foro democrático. Son ciudadanos y tenemos que respetarlos como ciudadanos. Y ya solamente con decir eso, cambias todo el discurso. Eso no quiere decir cooptar sus políticas contra la inmigración, sus políticas homófobas o lo que sea. Contra esas hay que ser totalmente intransigentes. Lo que no podemos hacer es excluir al 20% de la población, como ocurre en Francia o en Alemania, que votan a la ultraderecha. Y en España estamos con Vox cerca del 15%. Bueno, pues son ciudadanos españoles y hay que respetarlos. A mí me parece, hay que decirlo todo, mucho menos digno de respeto respetar al señor Otegi de Bildu, que todavía, en efecto, y con todas las consecuencias, no ha sido capaz de condenar el terrorismo de ETA, sin escudarse en la idea de que había un conflicto y había dos violencias y nosotros aborrecemos todas las violencias y estamos con todas las víctimas. No, hay que exigirle que pida perdón y que rechace y que diga que estuvo mal desde el principio el terrorismo, especialmente el terrorismo que fue el más intenso durante la etapa democrática. Pero en vez de hacer eso, que es lo consecuentemente socialdemócrata, lo realmente consecuentemente democrático, estamos un poco menos que tildando de fascista al señor Santiago Abascal. Pues no, el señor Santiago Abascal será un ultraderechista y aborrezco la mayoría de las cosas que dice, pero no es un fascista ni amenaza a la democracia. Hay que partir de ahí. Y por lo tanto eso significa aceptar que ese señor y sus votantes son ciudadanos españoles.